Buenas tardes a todos. Ante todo, felicitaciones al equipo por la convocatoria. Estamos sorprendidos. Vamos a hablar sobre un tema que a nosotros nos apasiona. Espero que podamos, más allá de la información, transmitirles esa pasión que también suma para entender este tipo de proyectos que son complejos pero muy interesantes. Bueno, yo voy a hacer una muy breve introducción del Ignis. Voy a contarles un poquitito de qué se trata nuestra empresa y después vamos a ir directamente al proyecto. Lignis es una empresa, digamos, es una empresa de ingeniería y de producción. Nosotros tenemos distintas ramas, pero todo lo que hacemos confluye en el sector de la bioenergía. O sea, nosotros creamos Lignis para desarrollar proyectos de bioenergía. Eso nos ha llevado a transitar desde gestión y producción forestal, producción de biomasa, abastecimiento de plantas de energía, desarrollo de cadenas de abastecimiento centradas en subproductos, que es un poco el foco en el cual a nosotros nos interesa centrarnos, valorizar subproductos para generar energía. Trabajamos tanto con proyectos de energía térmica como proyectos de energía eléctrica y hemos trabajado en varios planes estratégicos para gobiernos de distintas provincias. Y puntualmente hoy vamos a hablar de uno de los proyectos o de los desarrollos que tenemos que más nos apasiona, que es Urbiopac. Lignis, y fundamentalmente este último año ha crecido a nivel internacional, tiene experiencias de trabajo con distintas empresas en el sector público, en el sector privado, interactuando con ensayos, desarrollando plantas o participando en proyectos más grandes, y a partir del año pasado, producto que nos hemos internacionalizado, estamos trabajando no solamente en Argentina, sino también con proyectos en Perú, con proyectos en Paraguay y tenemos experiencias en Uruguay. Antes que meternos en esto, a mí me parece que es interesante cuando vamos a pensar en un proyecto de bioenergía, alinear un concepto. Los proyectos de bioenergía son proyectos particulares dentro de las energías renovables y distintos de otro tipo de proyectos. Para que funcione un proyecto de bioenergía, nosotros necesitamos articular todo un conjunto de cosas que nosotros nos gusta, muchos lo entienden como la complejidad de la bioenergía, nosotros lo entendemos como la riqueza de la bioenergía. ¿Qué es qué? Y acá voy a ser muy sintético con este concepto. Un proyecto de bioenergía exitoso necesita que confluya una oferta de biomasa confiable. Por confiable nos referimos a una biomasa que nos garantice que va a estar. La energía, a diferencia de otro tipo de insumos, más que la calidad, lo que nos importa es saber que la tenemos. No hay peor energía que la que no tenemos, ¿sí? Y esto es un tema muy importante. La biomasa ofrece energía de alguna manera que otorga potencia y otorga confiabilidad, es energía firme, pero la oferta de biomasa es uno de los grandes puntos que siempre tiene este tipo de proyectos y desafíos. En paralelo estamos una demanda sostenida y asociada con esa biomasa, un paquete tecnológico, tanto para el desarrollo de la oferta como el desarrollo de la demanda, y una serie de actores que están involucrados en la actuación. A nosotros nos gusta decir que los proyectos de bioenergía son proyectos que desarrollan localmente, ¿sí? Eso es un tema muy importante, son grandes generadores de trabajo. La bioenergía es el gran desarrollador del empleo verde, y eso implica estos actores, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en cadenas de producción de biomasa, el primer componente que existe es desarrollo local, y el segundo componente es trabajo. Ese trabajo está en toda esta cadena, y estos actores son fundamentales para el desarrollo. Comento esto porque a medida que vayamos avanzando vamos a intentar anclar estos conceptos dentro de lo que fue la experiencia de la unidad demostrativa y dentro de lo que es Urbiopac, ¿sí? Todo esto, todo este conjunto de actores es lo que nosotros, cuando decimos biocuenca, es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un conjunto de actores, una oferta, una demanda, un paquete tecnológico, y todo eso anclado en un territorio que es donde se produce el proyecto de bioenergía. Le paso la palabra a Martín y te quedo como anfitrión. Gracias, Máximo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. La verdad que para nosotros es un placer, luego de todo el camino que hemos recorrido, estar acá contándoles de este proyecto que por suerte está teniendo muy buenos resultados. Voy a empezar contando lo que dio origen al proyecto, que en realidad no necesita presentación, que es el arbolado urbano. Todos sabemos que los árboles tienen muchísimas características positivas en las ciudades, que van desde embellecer el paisaje, trabajar, incluso hay estudios sobre la autoestima de la gente, regulan la temperatura y demás.
pero también los árboles crecen y necesitan mantenimiento. Eso en muchos de los municipios con los que nosotros teníamos relación, veíamos que representaba un problema. Nosotros que venimos del área de la biomasa, y de hecho, como la biomasa es bastante, justamente se maneja con biocuencas, tenemos relación con distintos municipios en los cuales veíamos nosotros que ese residuo iba a parar a distintos lugares, y por otro lado, siempre en los municipios encontrábamos quejas respecto de la conflictividad que generaba la gestión de este tipo de residuos, porque la realidad es que el árbol crece, y ya sea por un tema de seguridad principalmente, o incluso por un tema de salud de los árboles mismos, el mantenimiento es necesario, requiere muchísimos recursos, encima suele ser en una época acotada de tiempo, con lo cual lo que termina pasando muchas veces es que se destinan recursos que normalmente están destinados a otras áreas, se las vuelcan acá, con lo cual se resienten el destino original de estos recursos. Implica generar bastante gente en la calle, el residuo si no puede liberarse relativamente rápido de la calle, genera microbasurales, lo cual también es un problema, tiene implicancias de salud. En todos los casos es mucho transporte entrando y saliendo de los municipios, de las ciudades, hacia el lugar de destino final, que no solamente molesta a los vecinos, sino que también es un transporte muy ineficiente, con los costos que implica, el costo del camión, el costo del combustible, y por supuesto, ni hablar del tema ambiental. Varios estudios indican que más o menos entre un 15 y un 40% en volumen de los residuos de las distintas municipalidades son residuos de poda, con lo cual eso también afecta muchísimo en lo que es el sitio de disposición. Dependiendo, por supuesto, del tamaño y de los recursos de cada uno de los municipios, ya sea un predio a cielo abierto o un relleno, en todos los casos el residuo de podas implica una gran reducción de la vida útil de ese espacio, que además tiene sus complejidades a la hora de habilitarlos. Entonces, es una superficie que se trata en general de aprovechar y de ahorrar, pero lo que nosotros veíamos en muchísimos municipios con los que teníamos relación, y después, bueno, a medida que fuimos avanzando con el proyecto, veíamos que era algo bastante común, era esto, era que los rellenos estaban saturados, en algunos casos, bueno, todos sabemos que mucho material biológico en un mismo lugar, y sobre todo húmedo, como son las podas, da lugar a ciertos procesos que liberan calor, por lo tanto humedad y calor, y termina generándose incendios por autoignición, que si bien no es lo que se quiere, es lo que ocurre muchas veces cuando por ejemplo, no se puede enterrar. Por otro lado, si se entierra, tiene costos altísimos. La descomposición igual genera gas metano, con lo cual genera muchísimos gases de efecto invernadero. El metano, recuerden que es muchísimo más contaminante que el dióxido de carbono, que es el gas que se utiliza como medición de todo lo que son los gases de efecto invernadero. Con lo cual, y de vuelta, y para nosotros esa foto es más que descriptiva, es energía que se estaba enterrando o no se estaba aprovechando. La realidad es que como el tipo de biomasa en sí mismo que representan las podas, como ya comenté un poco, la complejidad y el distinto, el volumen que ocupa y la heterogeneidad del material en sí mismo, hace muy dificultoso para los municipios poder gestionarla de una manera eficiente. Cuando me refiero a heterogeneidad, no me refiero a que diferentes especies generan diferentes tipos de combustibles, por lo contrario, la realidad es que en eso, digamos que no es tan importante la especie, me refiero con heterogeneidad
que para el mundo del combustible biomásico es importante que el material tenga ciertas características comunes. Por supuesto hay muchísimos tipos de biomasa, pero cada uno es importante que poder gestionarlo de la misma manera. Y las ramas, bueno, son un problema porque es muy difícil de manejar. Lo primero que hicimos fue, dado que nosotros teníamos algunas relaciones con algunos municipios, empezamos a investigar un poco para ver si esto era un problema generalizado o específico de los lugares donde nos estábamos manejando. En primer lugar, este es un dato que nos pareció sumamente relevante. Más o menos una ciudad de 100.000 habitantes produce unos 5.000 toneladas de poda, por año de residuos de poda. Eso, si lo quisiéramos valorizar de alguna manera con el combustible con quien más compite en términos de costos o de precio, equivale a $200.000 por año que los municipios estarían enterrando, quemando o olvidando en algún lugar por ahí, independientemente del resto de los problemas que les genera. Con lo cual, si encima consideramos que el residuo de podas es un problema o es algo que tiene que gestionar indefectibiblemente el municipio, ya sea a través de algún contratista o el municipio mismo, bueno, estamos partiendo de un costo. Si nosotros pudiéramos encontrar que alguien le ayude a sacársela, que permita reducir ese costo, ya estamos generándole al municipio por lo menos una ventaja. Gracias, Máximo. Entonces, la pregunta era, fantástico, ahora, la pregunta ¿es posible generar biomasa para combustible en forma eficiente a partir de los residuos de poda? Y eso fue un poco el camino que empezamos a recorrer y que nos lleva ahora a esta charla. Si podés, Máximo, pasarme a la próxima. Ahí está, gracias. Entonces, lo que hicimos es, por un lado, estudiamos junto a municipios qué era lo que necesitaba un municipio y cómo consideraba que el municipio iba a ser efectiva y eficiente la gestión del residuo, que bueno, como primera medida es gestionarlo, de alguna manera poder llevarlo de donde se genera, ya sea porque lo generan los vecinos en su jardín o por el mantenimiento del municipio mismo, llevarlo desde la calle a algún predio de la manera más rápida posible, utilizando la menor cantidad de recursos y molestando lo menos posible, cortando la calle el menos tiempo posible, etc. Después un tema que por suerte cada vez tiene más relevancia es el tema ambiental. Es fantástico, hagamos todo esto de la mejor manera también ambientalmente posible, correcta, y sobre todo veamos qué se puede hacer después de todo esto, una vez que el residuo ya está en disposición. Y como siempre, tratemos de eficientizar los costos, estamos utilizando fondos públicos, con lo cual, cuanta mayor eficiencia podamos generar por este lado, podemos destinarlo a otras problemáticas sociales que existen. Después, el lado del mercado, esa era nuestra pata fuerte, era donde nosotros lo conocíamos, cuáles son las características que tiene que tener un combustible para poder ser utilizado y consumido e introducido en lo que es la demanda industrial en ese momento, de biomasa, y básicamente es que no tenga contaminantes, con lo cual, por ejemplo, la formación de microbasurales en donde se mezclan ramas con basura era un problema. Tienes un material seco, la poda cuando se realiza es húmeda, tenemos un 45-50% humedad. Acá es donde yo les comentaba el tema de la homogeneidad, y como dijo Máximo, es fundamental, como nos estamos metiendo en la energía de una planta, bueno, es fundamental que haya previsibilidad y que tenga un precio competitivo. Ahora sí, por favor. Siguiente. Bien. Entonces, ¿cuál fue el concepto que nosotros utilizamos? Basándonos en la experiencia que ya existe en todo lo que es el rubro forestal, en donde se hacen podas y esas podas se utilizan, sobre todo en Europa se utiliza incluso con fines energéticos. La idea fue tratar de adaptar esas tecnologías, que son otros volúmenes, otras eficiencias y otras necesidades, otra lógica de mercado, tratar de adaptarlo a el mercado local y particularmente a las necesidades de los municipios. Y de esa manera lo que llegamos es a un proceso en el cual, si pudiéramos empaquetar
el residuo en la calle de una manera rápida y eficiente, de alguna manera estábamos, por un lado, transformando ese residuo en un producto homogéneo, ahora lo vamos a ver, pero transformándolo en una especie de tronco formado por ramas, con mucho menor volumen, maniobrable, y con incluso capacidad de secado pasivo, dejándolo simplemente estacionar un tiempo. Entonces el proceso que pensamos era, bueno, la generación del residuo forestal urbano, el empaquetado en la calle originalmente, por eso dice en origen. Mejoramos muchísimo el transporte, una reducción, estuvimos logrando una reducción de entre 5 y 7 veces lo que suele ser si se transportan las ramas solas. Luego, el sitio de disposición final se transforma en un sitio de acopio temporal, en donde se realiza este secado. Después vamos a contar un poquito qué ocurrió en el ensayo. Y ya eso es un combustible de uso, un combustible biomásico que puede ser utilizado y tiene un valor de mercado. Se puede directamente utilizar como combustible o en algunos casos chipear, dependiendo básicamente de cuál es la tecnología de dosificación para aprovecharlo en el proceso de combustión o si fuera de gasificación. Entonces, de esa manera, por un lado, logramos transformar este residuo en un combustible y así poder generar energía. Martín, te hago una acotación acá que me parece que es importante. Está silenciado, Máximo, veo que querés hablar. No sé si me están oyendo. Sí, perfecto. Sí, un punto importante de lo que está comentando Martín es que nosotros, en definitiva, el foco que pusimos en el desarrollo de este proyecto es cómo hacer para lograr desarrollar un sistema de gestión que nos permita que el residuo forestal urbano se transforme en un insumo para la industria, ¿sí? Un insumo energético industrial, o sea, que es el foco nuestro, desarrollos industriales. Entonces, nosotros lo que estamos intentando pensar con Uribac fue cómo hacemos para lograr que los residuos de poda de manera eficiente puedan ser un insumo adecuado y una fuente de energía renovable adecuada para las industrias locales. Me parece importante porque el usuario, cuando yo les comenté oferta, demanda y tecnología, acá estamos hablando la oferta, la biomasa forestal, la demanda industrial, y la tecnología puntual para el desarrollo de la oferta, el empaquetado. ¿Sí? Eso es una idea fuerza, que por eso le estamos comentando esto, y centrados en el desarrollo de la biomasa como una fuente de energía industrial. ¿Sí? Eso nomás. Bien. Bueno, pásame a la siguiente, por favor. Bien. Bueno, un poco lo que comentábamos con respecto a la homogenización del material y que, digamos, lo que terminamos haciendo fue encontrando o tratando de buscar una solución que permita, por un lado, resolver al municipio esta serie de características, estas problemáticas que veíamos que estaba ocurriendo, y en paralelo darle ciertas características a este material para poder ser utilizado como insumo. La conclusión de todo esto fue el desarrollo de este equipo empaquetador que se ve acá en la foto, que justamente lo que hace es, permite compactar, ahí ven, hay una tolva que está en el medio de los dos operarios de la derecha, y también se puede ver arriba a la izquierda una persona que está realizando la poda. Entonces va la cuadrilla de podas, va generando el residuo, y atrás de esa cuadrilla viene el equipo empaquetador, que lo que hace es, se carga directamente, así como se corta las ramas de los árboles, lo cargan en esta tolva, que está pensada para que esté a altura de pecho, con lo cual sea fácil para los operarios para poder cargar. Luego, esas garras naranjas lo comprimen el material, y todo ese carro se mueve hacia una mordaza que lo comprime un poco más, y después se ata. Luego el fardo se corta, y ahí ya se están teniendo los fardos. Volvemos un segundito, por favor, antes, Máximo. Todo el equipo está impulsado por un sistema hidráulico que utiliza 25 HP, que en este caso se usa la toma de fuerza del tractor, ese que está ahí adelante, que es de bastante más que 25 HP. Pero bueno, y lo que tiene, todo el equipo también se comanda con una botonera, que es la que se puede ver ahí, que es un cuadradito, también
personas, porque está pensada, la máquina está pensada para los municipios, entendiendo que los municipios muchas veces tienen gente que está específicamente abocada a una tarea, pero muchas veces no. Entonces, tiene que ser algo fácil en donde esta gente que está esta semana con el equipo empaquetador, después lo mandan a hacer otras cosas, y por ahí después vuelve 2 o 3 semanas después, entonces tiene que ser algo sencillo y fácil. Y de muy bajo mantenimiento. La máquina está pensada para que no tenga ningún tipo de mantenimiento específico. Ahora sí, por favor. Siguiente. Bueno, esta es la recolección que se realiza en un municipio, por ahí lo vi a Jorge Defendente, que es uno de los dueños de esta foto, de General Viamonte, en donde lo que antes se recolectaba en varios camiones yendo y entrando y saliendo de la ciudad, en este caso, ahora se recolectaba con un carrito o en algunos casos con 2 carritos al día. Una cosa que no les comenté es el equipo empaquetador ahora tiene un sistema de GPS, con lo cual permite programar cuál es el recorrido que tiene que hacer el camión o el carro que va a hacer la recolección para poder ir exactamente por los lugares por donde, bueno, por donde se generaron fardos. Incluso puede contabilizar los fardos para dimensionar un poco con qué ir a buscarlos. Y como les comentaba, la reducción es importante en cuanto a lo que es transporte, y es mucho más ágil la carga del residuo directamente en lo que lo vaya a transportar. Bien. Una vez transportados los fardos, van a este sitio que ahora es un acopio temporal de bioenergía, ya no es más el basural en donde se tiraban todas las ramas. Y lo que ocurre acá, bueno, acá pueden ver una fila atrás, que ya está terminada, y esta fila que está en proceso de ir completándose, en donde el material se deja acá, se seca pasivamente, tiene la ventaja de que el material, si bien es bastante compacto, tiene la suficiente aireación como para que no se generen procesos de combustión exotérmicos, perdón, bueno, procesos anaeróbicos de combustión, con lo cual el material no se prende fuego. Si a eso le sumamos que el material se va secando, entonces el resultado es mucho más seguro estos sitios de acopio. Ahí lo que se puede ver es entre espacio y espacio una calle cortafuego, porque justamente lo que había ocurrido en este lugar donde se sacó la foto es que el verano anterior, donde había muchas ramas, bueno, se dieron las características y se prendió fuego, con lo cual era un temor el tema de que se vuelva a prender fuego. De esa manera se acota el riesgo de que algo pueda ocurrir. Y la realidad es que esto, como ya comenté, es un combustible biomásico que es propiedad del Estado municipal, de muy bajo costo. De hecho, en realidad, después lo vamos a ver, pero incluso tiene costos negativos respecto a una gestión por ahí anterior, que se puede utilizar dependiendo de las necesidades y objetivos de cada municipio. Vamos a ingresar a la industria. Esto es simplemente una foto de un camión con fardos yendo a ser consumido tal y como está en una industria, con lo cual estamos mostrando un ejemplo de economía circular en donde de golpe un residuo ahora no solamente se transforma en un recurso y genera energía, sino que además se resuelven los problemas del municipio en cuanto a superficie necesaria para la disposición del residuo, y por otro lado se transforma la descomposición, o sea, el gas metano, y se utiliza en una combustión controlada y se aprovecha esa energía, por lo tanto se genera dióxido de carbono. Bueno, yendo específicamente al estudio del caso, como verán en las fotos anteriores, esto ya es una realidad y eso se debe en gran parte gracias a los actores que ya han hablado un poquito, al ProBiomasa. La realidad es que nosotros en su momento desarrollamos un prototipo. Bueno, trabajamos mucho sobre la idea, una vez que pulimos la idea, desarrollamos un prototipo, lo co-trabajamos junto con algunos municipios, le hicimos algunas mejoras y cuando consideramos que teníamos que dar un siguiente paso y era, bueno, testear realmente la idea en la realidad,
fuimos a presentárselos a Mariela, a Miguel, y bueno, y les contamos la idea y de alguna manera un sueño en donde se armaban proyectos en donde el municipio era proveedor del sector privado local, en el desarrollo de biocuencas, y todo lo beneficioso que eso generaba, no solamente que ya comenté, sino que nosotros que estamos en el mundo de la biomasa, lo vemos, independientemente de este proyecto, todo lo que genera y todo lo que viene atrás de los proyectos de biomasa. La buena noticia es que ellos confiaron en nosotros, se ve que fuimos lo suficientemente convincentes, y creo que también, bueno, teníamos cierto conocimiento del mercado, por lo menos de una pata, y ya teníamos bastante gimnasia, por suerte, con municipios, y ellos estuvieron de acuerdo en dar el siguiente paso, y el desafío que nos plantearon fue fantástico. Pero no queremos colaborar con una mejor eficiencia de los residuos. Lo que queremos es que esas ramas efectivamente se testeen en una industria y evaluar la calidad del combustible y hacer todo un estudio de costos y que llegue finalmente, que llegue a energía. Con lo cual, bueno, tomamos ese desafío de tener que transformar residuos de poda de un municipio en energía en una industria. Ese fue un poco el desafío, estudiar todo ese proceso. Lo primero que tuvimos que hacer es seleccionar el municipio. En ese caso nosotros seleccionamos al municipio de General Viamonte por varias razones. Primero porque es un municipio que era muy representativo del problema que nosotros veíamos que había en general con las podas. Era un municipio que había buscado varias alternativas de mejorar la gestión, ninguno lo convencía lo suficiente. Los problemas que nos decían que tenían eran comunes a muchísimos otros municipios con los que veníamos hablando. Realmente tenían voluntad de mejorar, pero de alguna manera es como que ya se les habían acabado un poco las ideas, por lo menos de las ofertas y las cosas que ven al mercado. Y nosotros además sabíamos que la parte de la demanda de biomasa en la zona era una alternativa posible. Con lo cual, bueno, y por supuesto, cuando les fuimos a contar la idea y el proyecto, nos dieron más que una bienvenida, y nos dieron todo su apoyo para poder trabajar juntos y desarrollar esto, entendiendo que iba a ser un ensayo, una prueba, y que seguramente íbamos a tener que ajustar y trabajar juntos. Yo acá te voy a hacer un agregado, Martín. Cuando estábamos hablando de los componentes de una biocuenca y yo hablé de los actores, nosotros tuvimos una excelente experiencia con el municipio, y eso creo que es muy importante destacar. O sea, dentro de los municipios que nosotros estuvimos evaluando, lo que detectamos fue un compromiso muy importante con la gestión ambiental, que se veía no solamente en esto, sino en todo el conjunto de cuestiones que estaba haciendo el municipio. Entonces, cuando hablamos de los actores y cuando hablamos de mezclar y transformar un municipio en un proveedor de biomasa confiable, es fundamental que haya actores que estén comprometidos con el concepto. Entonces, vuelvo a anclar esta idea de la biocuenca depende de los actores locales. ¿Sí? Gracias. Martín. Totalmente. Vuelvo a destacar esto, que en el fondo estamos hablando de un proyecto que involucra al sector público y al sector privado en un tema que implica energía, que no es para nada menor, sobre todo para el sector privado. Por eso tan importante lo que hablaba Máximo en el principio de la confiabilidad del abastecimiento. Si quieres pasarme, por favor, Máximo. Bien. Bueno, lo primero que se hizo se analizó la situación de base, que como dije es muy representativa de muchos municipios. Ahí vi a varios conocidos que seguramente se sienten identificados con esta imagen de la izquierda, que el proceso era, la poda se realiza o aparece si es que la realizan los vecinos. Hay una primera etapa de preparación que pues, bueno, varía según los recursos que tiene cada municipio. Puede ser desde gente barriendo, una pala, ambas cosas, porque la pala sola tampoco sirve. Se van juntando los pilones de ramas, después esas ramas se cargan en los distintos camiones.
a mano o con la pala, se trata de achicar lo más que se pueda, si es con una pala de compactar un poco. El resultado es que igualmente eso es prácticamente aire, que se transporta hacia el sitio donde se realice la disposición. Luego la gente que queda en la calle trata de hacer una limpieza para el remedio menor que fue quedando. Y bueno, y finalmente queda la disposición, que es esa foto de ahí abajo a la izquierda, como en un basural, o como ya comenté, basural, o el sitio, la forma de disposición que se esté utilizando. Los dos colores que hay, en naranja y en verde, lo que indican en este caso es que eran distintas áreas dentro del municipio. Lo verde lo realizaba la gente de medio ambiente, en el caso de Viamonte, y lo naranja principalmente lo realizaba la gente de espacios públicos. Que la verdad es que en este municipio en particular trabajaban bastante bien, pero siempre cuando hay dos áreas distintas, con intereses distintos y necesidades distintas, y cada uno tiene sus recursos, bueno, muchas veces suelen haber algunos cortocircuitos o cuestiones que hacen que por ahí el sistema no funcione tan fluidamente. En el caso de las ramas muchas veces termina ocurriendo la generación de microbasurales. Lo que muchos nos contaban era que si se quedaban las ramas un par de días en la calle, enseguida empezaban a formarse microbasurales con todo lo que implica eso, y bueno, era un tema. Entonces, ese era también otro de los desafíos que queríamos encontrar a la vuelta junto con el municipio. Lo que se hizo, que es el flujo de la derecha, directamente la poda se mantuvo igual, con la misma cantidad de gente que se estaba haciendo. Es importante comentar que el municipio tenía 12 personas realizando la poda, y después lo que se hacía era recolectar esa poda. A continuación de la cuadrilla de podas, se realizaba el empaquetado con el equipo empaquetador, en este caso con un tractor, podría ser también un camión, o lo que se necesita es cualquier dispositivo que le entregue potencia. Y después del empaquetado se hacía todo junto, la carga y el transporte, los carritos que les mostré anteriormente, se llevaba al sitio de acopio, que era el mismo que se ve a la izquierda, se secaba y después simplemente se despacha para energía. Y cuando hablo del secado, ya ahora lo van a ver en los ensayos, es muy importante la relación entre humedad y energía, pero eso lo va a comentar Máximo en un ratito. Bueno, estos fueron los resultados desde el punto de vista del municipio en cuanto a la mejora en la gestión por la implementación de este nuevo sistema respecto del sistema anterior. Por un lado, logramos que una sola dirección gestione la totalidad del proceso, que esto en paralelo hizo que se liberaran recursos, que como comenté, en este caso eran camiones y palas, e incluso personal, que podrían ser o reorientados hacia otras áreas, o mantener las tareas habituales que venía haciendo, de manera que no se resientan y no haya quejas porque se deja de hacer durante algunos meses otras tareas que también son necesarias. Otra cosa que ocurrió y que fue notorio es que el material se lograba recolectar en su totalidad en el mismo día. Entonces, bueno, esto generaba beneficios sobre todo para la gente. Al reducirse la cantidad de material que termina quedando en el sitio de disposición a prácticamente nulo, se extiende la vida útil del complejo ambiental que ellos tienen y se eliminó totalmente el riesgo de incendio que puede llegar en ese lugar. Esto es importante, bueno, porque justamente los sitios de disposición no suelen sobrar, y es complejo todo el proceso para habilitarlos. El costo de la campaña de recolección y transporte y disposición del residuo, en este caso, se redujo en un 50%. Digo en este caso porque cada municipio, por supuesto, tiene su propia ecuación, es difícil también de encontrar cuál es la situación de base, acá tuvimos mucho apoyo por parte del municipio, y también lo que ocurrió fue que dentro de toda esta reducción, transformándola en dólares, como para tener un cierto criterio homogéneo, estábamos hablando de $50.000.
Lo que comentaba antes con respecto a la reducción es, por supuesto depende cuánto es los residuos que genera cada municipio en función también del ahorro que se va generando en cada caso. En el caso de General Viamonte, aproximadamente ellos generan 1000 toneladas de residuos, o tienen el potencial de generar 1000 toneladas de residuos por año. Después un punto muy importante es, estas ramas ya podemos dejar de decirle residuo y podemos empezar a hablar de un recurso, y ahí empiezan a surgir un montón de alternativas locales para el aprovechamiento de ese recurso, que van más allá de ese ahorro que acabamos de comentar, operativo, sino que pueden tener beneficios adicionales que no necesariamente tienen que ser económicos, sino pueden ser también sociales. Eso también lo va a comentar Maxi. Después, con respecto también al tema ambiental, lo que se obtuvo es una reducción de 500 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, principalmente por la sustitución del uso de combustible fósil en la industria, como pueden ver ahí, casi un 90% es eso, pero también por la no descomposición del material orgánico y su aprovechamiento como energía, aproximadamente fue un 11%, y después por la reducción en transporte, que si bien en cuanto a cantidad de fletes y viajes es representativo, desde el punto de vista del consumo del combustible utilizado, no representa un gran porcentaje dentro del total de dióxido de carbono ahorrado de emisiones. Después, bueno, es un ejemplo también de economía circular. Lo que nosotros vimos con el correr del tiempo, ahora que tenemos más años de experiencia, se ve más, es todo lo que va acompañado de esto, y es la fuerza que tiene tener un ejemplo claro y en la calle, visible para todo el mundo, de lo que se habla hoy, que está tan de moda, que es la economía circular, pero esto es algo muy tangible, y bueno, y eso realmente se nota, y los municipios lo pueden, por suerte, aprovechar mucho a nivel de comunicación y ese tipo de cosas. Y finalmente, bueno, fomenta el desarrollo local de energías renovables, y cuando hablamos local estamos hablando de municipal, porque estamos hablando de una industria local que está consumiendo el combustible que era un residuo del mismo municipio. Entonces ahí se generan muchas sinergias, e incluso empiezan a aparecer actores locales, fomentados por varias cuestiones. Uno puede ser incluso la escala, donde como la escala no suelen ser enormes, tiene más sentido capacitar a un local para brindar distintos servicios que son necesarios en todo esto del desarrollo de la biocuenca, que para proyectos más grandes u otro tipo de proyectos es muy difícil de que se generen. Te cedo la palabra nuevamente, Maxi. Ok, bueno, gracias. Quiero que sepas que es bastante difícil coordinar. Mis respetos a quienes coordinan el pasaje. Bueno, hasta ahora Martín lo que hizo fue contarles un poco sobre la experiencia y los impactos en el municipio. O sea, desde la mirada, si se acuerdan de esa línea de tiempo conceptual, es llegar hasta el combustible. Nosotros ya el paquete lo consideramos un combustible. El ensayo tenía una segunda consideración, que era la más desafiante, que era tratar de pensar cómo podíamos llegar en un proyecto piloto a hacer un ensayo de calidad de combustible y un ensayo de aplicación en la industria. Bueno, para resolver esto lo que hicimos fue primero hacer un ensayo de humedad y de poder calorífico, y medimos el secado. Yo voy rápido con esto porque todos estos datos están en el trabajo que está publicado, pero lo que medimos fue cuál era la curva de descenso de humedad, porque la humedad es el principal condicionante del poder calorífico de la biomasa, y lo que detectamos es que en 70 días obteníamos una biomasa de 15% de humedad. Para que ustedes entiendan, desde el punto de vista del mercado de la biomasa, una biomasa con 35 o con 40% de humedad es una biomasa de buena calidad. Una biomasa con 15% de humedad es una biomasa espectacular. Entonces, ese es el punto importante. Una de las cosas que nosotros, la verdad es que descubrimos en este ensayo, fue que las curvas de pérdida de humedad eran muy interesantes y superiores a lo que nosotros detectábamos en la medida de los proyectos y en la medida del mercado. Este ensayo de laboratorio se sumó con una estimación de cuál era el poder calorífico a nivel fórmula. Entonces nosotros teníamos distintos tiempos de estacionamiento de paquetes por un lado, y por otro lado, distintos poderes caloríficos de laboratorio asociados. Eso fue lo primero que se hizo.
Lo segundo que se hizo fue, obviamente no podíamos decirle a una industria, necesitamos que hagas la inversión de adaptarte a biomasa para usar fardos, cuando estábamos haciendo un ensayo piloto. Entonces lo que hicimos fue buscar una industria que tuviera una secadora, que fuera representativa de la zona, y que tuviera una secadora que usara leña, porque en definitiva ya estaba bastante cercano a lo que estábamos proponiéndole nosotros. En este caso no había en el municipio la industria que más nos interesó fueron las aceiteras por extrusión, que hay muchas aceiteras chiquititas que son aceiteras locales, que tienen digamos, son aceiteras que están cerca de los productores, porque el principal producto que generan es alimento. Entonces era muy interesante impactar en este tipo de usuarios, porque son los que encontramos. Es la industria local que teníamos como objetivo. Encontramos una industria C3 en Carlos Casares, que es un municipio que está al lado, que realiza aceite de soja y expeller y que usa este proceso de extrusión. Actualmente ellos usan leña de eucalipto para el secado de los granos, unas 2.000 toneladas por año, y eso tiene un costo de 2,5 dólares por millón de BTU. Lo medimos todo en dólares por millón de BTU para comparar energía con energía. Esta industria marginalmente, cuando tenía un problema de provisión o para algunos procesos particulares, utilizaba GLP, que tenía un costo de 18 dólares el millón de BTU. Si ellos no tienen gas, si tuvieran gas, pensaríamos en 5 dólares el millón de BTU. Simplemente esto los doy para que ustedes tengan una idea de que la misma industria que utiliza leña, o está arriba de la red de gas, o está lejos de la red de gas y tiene que usar GLP, el costo de energía puede variar 8-1. ¿Sí? Esto es un dato importante y es algo que pasa en todo el territorio. Entonces, cuando vos no estás arriba de una red de gas natural, bueno, o usás leña, o empezás a buscar un sistema, o te metés con GLP, con Forer, que son combustibles caros los líquidos. Bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros? De nuevo, vuelvo a la idea de tecnología. Primero, que estos resultados que nosotros veíamos de diferencia de humedad en el laboratorio tenían un correlato en la potencia de la secadora. ¿Qué significa? La biomasa más seca realmente generaba mayor cantidad de calor, y eso era verificable a nivel proceso, que es distinto a nivel laboratorio. En vida real se veía. El otro punto que encontramos es que cuando uno trabaja con leña, tira grandes volúmenes de leña. En cambio, cuando uno trabaja con una biomasa que puede dosificar mejor, solamente el hecho de dosificación agrega un componente de eficiencia superior. ¿Por qué digo esto? Porque acá estoy metiendo lo que estábamos hablando, tecnología de combustión, en este caso era una dosificación, simplemente con mejorar el potencial o el contenido hídrico del PCI, el poder calorífico del material, y mejorar el sistema de dosificación, ya estábamos teniendo un aumento del 50, 60, 70% de eficiencia dependiendo del caso. En conclusión de este ensayo, llegamos a que en el caso de la leña había un 40% de ahorro en costos. En el caso del GLP había un 90% de ahorro en costos, y las inversiones necesarias para poder utilizar estos fardos, o sea, para poder decir, bueno, dejo de usar el GLP y la unidad de GLP la paso a una unidad de biomasa con fardos, solamente con el ahorro que tenía en 2 meses ya se repagaba. O sea, este resultado es viabilidad, y eso considerando un valor pagado al municipio, no que el municipio le regale la biomasa. ¿Sí? Y otro punto importante que no es tan relevante en esta industria, pues esta industria utiliza eucalipto, es que nosotros pasábamos de un consumo de 3,5 toneladas por día a un consumo de 2 a 2,5 toneladas por día de biomasa. Esto es muy importante porque nosotros tenemos muchas industrias que utilizan leña de bosque nativo, en Argentina en el norte, y ni hablar en otros países como Paraguay, que es lo que estamos encontrando. Entonces, de alguna manera, mejorar los sistemas de combustión nos estaba dando la posibilidad, o nos da la posibilidad, que hemos hecho muchos estudios en esto, de reducir o tener mucho impacto en sustitución de uso de bosque nativo para energía, que es un combustible muy relevante en muchas zonas. Entonces, esto fue el primer resultado, este conjunto de resultados que nosotros tenemos, que acá hay un listado de conclusiones que lo voy a pasar porque los acabo de contar, era que básicamente nosotros con el residuo, con un nuevo sistema de gestión, estábamos logrando lo que nos habían propuesto, que era encontrar una solución para la industria, y que esta solución, además, era, digamos, de alguna manera positiva para todas las partes y con impacto económico. Impacto ambiental positivo, impacto económico en la industria, y acá, si hay un impacto económico positivo, existe la posibilidad de distribuir esas ganancias. Todo eso nos parece interesante porque nosotros normalmente cuando pensamos en energías renovables estamos pensando en cómo subsidiar o cómo apoyar. Y acá lo que estamos hablando es de sistemas que per se son rentables. ¿Sí?
Un punto importante de este proyecto, y lo voy a llevar a la cuenca ahora, era evaluar la replicabilidad. O sea, decir, bueno, fenómeno, hacemos el caso de Viamonte. Ahora, ¿cuán replicable es? Entonces yo voy a ir a un concepto acá, que es el concepto de la cuenca. Arriba en los cuadros verdes lo que tienen es la disponibilidad en toneladas por año de biomasa. ¿Sí? Yo puedo tener menos de 10 toneladas, que es muy poca biomasa, menos de 1000 toneladas, que es el caso de los Viamonte de este mundo, o sea, muchos municipios medianos, entre 1000 y 20.000 toneladas, entre 20.000 y 50.000 y más de 50.000. En función de la disponibilidad de biomasa que yo tengo, es en qué proyecto yo puedo pensar. ¿Sí? Entonces, los proyectos de calefacción residencial, los proyectos de calefacción en grandes edificios, los proyectos de district heating, calefacción centralizada, son proyectos de baja escala. Cuando yo necesito pensar en proyectos industriales, automáticamente subo. Fíjense que yo les conté de una aceitera mediana chica y ya estamos hablando de 2000 toneladas por año. ¿Sí? Cuando pienso en grandes volúmenes, puedo empezar a pensar en proyectos de microcogeneración, que es generación de calor y electricidad en paralelo, y cuando tengo una gigantesca disponibilidad de biomasa, puedo pensar en plantas de energía. Les aclaro esto porque muchas veces la pregunta que nos hacen es, yo tengo tanta biomasa, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, este cuadro lo que intenta es orientar ese concepto, es decir, en función de la biomasa que vos tenés, vos podés pensar en cuál es la demanda que podés desarrollar localmente, y sobre la base de eso, vos podés pensar cuál es la tecnología que es adecuada para integrar ese proceso. Y acá doy un dato, cuando Martín les mostró esos patios de biomasa como el de Viamonte, nosotros lo que nos imaginamos son acopios temporales de biomasa, y había un textito ahí que decía la posibilidad de generar proyectos intermunicipales. Que es decir, yo le estoy hablando de un municipio, ahora perfectamente 2, 3, 4 municipios pueden juntarse a hacer un proyecto, porque la biomasa que nosotros desarrollamos es transportable. Bien, vamos a la replicabilidad. Esto es un tema que yo sé que siempre genera dudas, y es cuánta biomasa genera un municipio. En el trabajo está bastante especificado, nosotros hemos trabajado mucho con esto, porque si bien nosotros hablamos de cantidad de habitantes, la biomasa urbana se correlaciona con el tamaño del ejido urbano, por lo tanto, y con un índice verde, desde el punto de vista de la producción potencial. Y por otro lado está cuánto se aprovecha de esa biomasa. Entonces, siempre cuando pensamos en el recurso forestal urbano, lo que tenemos que pensar es en una biomasa que crece en los árboles y acumula. Hay un potencial que es lo que cada árbol puede generar cuando hay censos de árboles, y dentro de una zona uno puede estimar cuánto es, y después está cuánto esto se corta. Ahora, lo que no se corta este año, se corta el año que viene. Entonces, cuando lo pensamos a nivel cuenca, de alguna manera la biomasa se acumula y uno puede pensar en promedios. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos es, sobre la base de estas regresiones y estudiando distintos modelos y contrastándolos contra los datos que hicimos de relevamiento de los municipios, en una zona que es una zona donde medianamente las condiciones de temperatura son semejantes. O sea, estoy comparando provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, no es Misiones, no es Paraguay y no es Patagonia. ¿Sí? Y lo que encontramos es que potencialmente uno tiene una producción cercana al 1.000.000 de toneladas por año. ¿Sí? Es un número. O sea, 1.000.000 de toneladas por año, distribuidas en esta cuenca que estamos analizando, ¿sí? 300 kilómetros a la redonda estábamos estudiando. Y esa biomasa, que es un punto importante, el 65% de los municipios que nosotros encontramos ahí están dentro de lo que nosotros llamamos categorías de baja escala. El 35% de los municipios, que es el caso de General Viamonte, ¿sí? 35% de la cantidad de municipios, representa el 26% de la oferta, y los grandes municipios concentran el 66% de la oferta. ¿Qué significa eso? Significa que con el estudio de General Viamonte, nosotros lo que identificamos es una respuesta, una solución tecnológica para poder mejorar la gestión de algo así como 250.000 toneladas de biomasa distribuidas en distintos municipios. ¿Sí? Esta escala, cuando uno lo quiere llevar a los grandes municipios, o el conurbano, municipios con otra lógica de trabajo, es distinta. Pero ya teníamos una respuesta de dónde nosotros nos animamos a decir que esto podía funcionar al momento al cual hicimos el trabajo. ¿Sí? Ahora, yo digo que tengo 1.000.000 de toneladas de biomasa en la provincia de Buenos Aires, y uno dice, bueno, ok, yo puedo hacer una planta de energía porque tengo más de 50.000, pongo una planta al centro de la provincia de Buenos Aires y traigo de Bahía Blanca y del sur de Santa Fe. Bueno, la respuesta es no. La biomasa funciona por cuencas.
La biomasa funciona con distancias, y en definitiva, cuanto menor sea, o sea, por más que yo compacte y mejore la transportabilidad de la biomasa, que es lo que permite Uriopac, decir, bueno, yo la empaqueto y puedo transportar camiones de 18 o 20 toneladas. Fantástico. No eternamente, no por distancias infinitas. Entonces, nosotros definimos un radio de 100 kilómetros a la redonda, y lo que hicimos fue, este simplemente es un ejemplo esquemático, decir, bueno, ok, los de la sonrisita son los que tenemos Uriopac funcionando. Bueno, tenemos este municipio, tenemos una serie de municipios alrededor, y sobre la base de eso, nosotros lo que tenemos son distintos proyectos, plantas que consumen actualmente biomasa, plantas de generación eléctrica con biomasa que están en proceso, estas son las plantas del Renovar que estaban dando vuelta ahí, y proyectos que nosotros estábamos evaluando. Entonces empezamos a construir esta lógica de la red, ¿sí? Que es la visión que tenemos nosotros de la biocuenca. Muchos municipios, muchas municipalidades que tienen potencialmente un stock, y cuando uno lo mira desde la oferta, no está pensando en que depende de lo que pasa con un municipio, sino depende de una red que se construye intermunicipal con distintos proveedores. Esa es un poco la visión que nosotros entendimos siempre con Uriopac que iba a pasar para el desarrollo de la biomasa industrial. Ahí se terminó lo que fue la unidad demostrativa móvil. Para nosotros fue un cambio digamos, fue una vuelta de tuerca. La realidad es esa, porque una cosa era tener un prototipo, mostrar ideas y trabajar, y otra cosa era tener un proyecto en funcionamiento, y además con una excelente gestión municipal. O sea, realmente nosotros hemos llevado cualquier cantidad de gente a que vea, a que conozca Biomonte, a que conozca qué es lo que pasó, etc. Fue durante un montón de tiempo exactamente lo que nosotros queríamos, crear una unidad demostrativa, y fue un poco lo que el ProBiomasa apoyó en el 2018-2019. Pero la historia sigue. En el 2019, el INTE empezó a trabajar muy fuerte con todo un manual de tecnologías para gestión de residuos verdes, y evaluó toda nuestra tecnología, ya con resultados en el medio. Ya habíamos vendido algunos equipos, se lo voy a contar un poco de eso. A raíz de esto, nosotros armamos un proyecto y nos presentamos en los premios Latinoamérica Verde, y salimos seleccionados, puesto número 11, que es un número bastante relevante. Competimos con proyectos de toda Latinoamérica, con esta idea de la gestión innovadora y cambiar el sistema de gestión, cambiar la concepción de lo que entendíamos por los residuos forestales urbanos. Y en el 2021, este año, presentamos el proyecto y ganamos el primer premio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos trabajando con un proyecto de desarrollo en Paraguay para poner Uriopac en todo el área metropolitana de Asunción. Tenemos unos cuantos municipios que han seleccionado. Yo les aclaro una cosa, para nosotros cada uno de los municipios donde hacemos ensayos, donde se adopta la tecnología, es un caso que acompañamos, que analizamos. O sea, nosotros tenemos una definición. No vendemos una máquina, sino vendemos un caso de éxito. Entonces hemos estado trabajando con muchos municipios y tenemos muchos casos de éxito de distinta escala, pero todos en municipios medianos. Acá está la lista de los municipios medianos donde está implementada la tecnología. Perdón, hago un comentario no menor. Yo creo, y estoy convencido de lo que voy a decir, que la principal limitante para que crezca Uriopac hoy ha sido el financiamiento. Tenemos muchos municipios que están súper interesados, siguen súper interesados, pero nosotros no tenemos la capacidad. Muchos de estos municipios hemos financiado nosotros la adquisición de los equipos, y obviamente, como cualquier pyme en Argentina, no tenemos capacidad infinita. Pero realmente cada uno de los casos donde hemos acompañado, hemos tenido una gran satisfacción por la respuesta y por los resultados que tenemos. Surgen los nuevos retos. ¿Qué es lo que pasa? Yo les conté que el 66% de la biomasa, y nosotros al final siempre somos una empresa de energía, el 66% de la biomasa está en municipios grandes o en clústeres. Y nos encontramos con que en este tipo de municipios las redes de transporte son complejas, las velocidades, existen muchas inversiones. Entonces es difícil, y tuvimos que repensar la lógica de Uriopac y empezar a trabajar en sitios de disposición final. O sea, Martín les contó que nuestra lógica era: trabajo en la calle, reduzco en origen, tengo altísimo impacto y llego con todo acomodado. Bueno, encontramos un montón de gente y dijo: sí, está fenómeno, yo no quiero modificar porque funciona bien mi red de recolección, pero lo que quiero es poder valorizar la biomasa. Y en estos municipios lo que nos encontramos es que, claro, por el volumen de biomasa que generan, la disposición final es un costo importante. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con esto, y hemos tenido en Argentina, el gobierno, Córdoba, el área metropolitana de Córdoba, hizo toda una evaluación
de implementación y están buscando el fondeo para poner un centro de gestión con tecnología Urbiopac. Y en el caso de Rosario, este año iniciamos en el centro de Bellavista, primero fue una prueba, después se transformó en la adquisición de un equipo y ahora estamos armando todo un centro de valorización de bioenergía con el objetivo de generar biomasa para la industria y generar leña social. En paralelo, nos han llegado pedidos para armar proyectos en Paraguay, hemos armado presentaciones en Perú, nos llegó un pedido de la empresa de energía de El Salvador, y nuestro proyecto fue seleccionado en Australia, así que estamos avanzando fuertemente en la internacionalización de nuestro proyecto. Imagínense que para una pyme local que desarrolla una tecnología, estar pensando en cómo hacemos o patentes internacionales es un salto gigantesco, y en paralelo la posibilidad de ir viendo cómo van floreciendo y vamos entendiendo cómo se acumula la biomasa. Entonces, nuestro nuevo reto hoy es generar casos de éxito en las escalas grandes, porque ya sabemos que tenemos una buena solución para las medianas. En paralelo tenemos un aprendizaje. Yo les hablé de industria, y lo que nos encontramos es que los municipios, cuando tienen biomasa, empiezan, obviamente, claro, el municipio, la parte de la valorización y los ingresos, etc., el municipio está a servicio de los vecinos, de sus habitantes. Y empezó a pasar esto, que nos robaban la biomasa. Al principio nos robaban la biomasa. Cuando uno ordena ese residuo y lo acomoda, si no haces una rápida recolección, y acá Jorge les puede contar que tienen los cartelitos de no se lleven los fardos, la gente se lleva los fardos. Nosotros puntualmente en el municipio de Pilar nos encontramos con que nos llevaban el 80% de los fardos que producíamos. Y bueno, surgió esta nueva visión, que es la idea de la valorización social, no pensar en la industria, sino pensar en la gente. Entonces, bueno, ¿qué nos encontramos? En nuestro clúster de municipios, que está generando las 3.500, digamos los medianos, 3.500, 4.000 toneladas por año, uno podría generar sistemas de calefacción para 1.300 viviendas vulnerables, por ejemplo, ¿sí? Lo que implica empezar a trabajar en los sistemas de combustión, que es un poco el reto, o sea, no es juntar fardos y quemarlos, sino que realmente sea un proceso virtuoso. Y acá les hago una aclaración. Nos está pasando ahora que estamos trabajando en otros países, que descubrimos que Argentina no tiene cultura de quemar biomasa como tienen otros países. Pero hay países donde la biomasa es el 80% de la calefacción o el 50-60% de la cocción. Para nosotros es impensable porque somos un país gasífero, y de hecho creo que ese es uno de los retos del pro biomasa. Pero en otros países esto es como algo supernatural, ¿sí? Y empezamos a trabajar con algunos proyectos, encontramos todo el tema de los comedores sociales en el conurbano, que realmente hoy utilizan mucha biomasa, y eso es algo interesante, y le dimos una nueva visión, que es decir, bueno, ¿cómo se valorizaría esto? Entonces, bueno, cuando vos pensás en a la gente que está usando otros sistemas, le entrego esta biomasa, y estás hablando de inyectar algo entre 14 y 19 millones de pesos por año en la población objetivo, ¿sí? Que es un montón de plata. Entonces, esta es otra valorización donde vos estás regalando la leña, o sea que al principio no va a haber nada, pero de alguna manera tiene un impacto social muy importante. Y nos encontramos con cosas como estas, que además son iniciativas donde el proyecto ya se nos escapó de las manos, y empezó a ser de sus propietarios, que en definitiva son los que lo ejecutan. Esta foto es, por ejemplo, del municipio de Magdalena, que ellos hicieron un recinto de fardos, y le pusieron un cartel y la gente va a buscar la leña, espera que se seque, y ya se está dejando un circuito, con lo cual ellos ordenaron la disposición en el territorio, y no hacen mal el movimiento, no hay camiones, no hay nada, o sea que ahí el ahorro es infinito. O el folleto que está abajo, que en ese caso es de Alsina, que ellos hicieron calor de hogar, y bueno, hicieron toda una propaganda y un desarrollo de qué se puede hacer, cómo se junta, y uno aprovecha para generar este concepto de que si uno la basura la separa y la ordena, se transforma en un recurso. Esto es algo que para nosotros se escapa de nuestra mentalidad. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿qué es lo que podemos aportar? Y acá por ahí esta foto que está atrás, que es la foto de fondo, son las fotos más duras. Esto es el conurbano de Buenos Aires. O sea, nosotros en nuestra cabeza estaba que la leña no la usábamos, y nos encontramos con que hay 300, 400, 500, 600 comedores que cocinan así, ¿sí? Y lo que está abajo son restos de pallets, ¿sí? Y eso es malo para la gente, digamos, hay todo un conflicto en la combustión. Entonces empezamos a investigar, y estamos en este momento trabajando. Existe un centro que se llama el Aprovecho Research Center, que trabaja con tecnologías eficientes de combustión, en este caso para cocinas sociales,
y estamos interactuando con ellos, estamos empezando a avanzar en esta nueva lógica, que es decir, bueno, ¿y qué pasa si nosotros fomentamos el desarrollo y abrimos tecnología para que talleres metalúrgicos locales puedan desarrollar equipos? Y bueno, en ese caso, para combustionar la leña que nosotros estamos generando, la leña social, hacen falta más o menos unos 1.500 equipos, que representaría para esos talleres 75 millones de pesos de inyección y desarrollo local. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Existen los proyectos industriales, vi que había preguntas sobre tecnología, después si quieren nos metemos en ese tema, yo no tengo ningún problema, y en honor al tiempo de los que están, que nos hemos excedido un poco, también dejamos abierto para cualquier consulta. O sea, nosotros creemos que lo mejor que puede pasar es que la información de la biomasa fluya. Pero sepan que existen distintos grados de tecnología y nosotros, por ejemplo, en este momento, para Rosario estamos trabajando para una empresa de primera línea que va a poner un sistema de gasificación para combustionar directamente los fardos. Entonces, podemos ir desde altísima tecnología en la industria, plantas de generación de electricidad, o pensar en cuestiones más sociales y cuestiones que tienen que ver con el desarrollo local puro y duro, porque en definitiva, lo que da Urbiopac es que esos $200.000 que hablamos en su momento, o la plata que fuere, es plata que está en disposición del Estado, para que el Estado defina cuál es la mejor política que pueda hacer, y es una herramienta para desarrollo de tecnologías y de proyectos renovables en el sitio, que está a mano de los municipios. En Argentina el desarrollo de las energías renovables es nacional o a lo sumo provincial, y esto lo que da es una escala de Estado subnacional, que para nosotros es muy interesante. Así que bueno, esta es un poco la presentación que nosotros queríamos hacer. Esta es una foto icónica, Urbiopac en la Basílica. Este proyecto ha recibido mucho apoyo de mucha gente, y nosotros estamos muy agradecidos con todos los que nos han elegido y con todos los que nos han apoyado. Así que aprovecho desde el IGNIS para agradecer mucho al ProBiomasa y a toda la gente, pues en definitiva es gente la que está atrás, que apoyó el proyecto y que creyó en esto que hoy está explotando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Máximo. Y gracias, Martín, también. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a hacer algunas preguntas, así que, Verónica, te doy la palabra. Gracias, Sofi. Bueno, hay muchísimas preguntas, realmente queda muy poquito tiempo. Si quieren mandarnos las preguntas, nosotros podemos contestarlas por escrito. De todas maneras, algunas preguntas ya las estuvo respondiendo Ignacio, un colega de ustedes, y creo que también Martín. Nosotras también podemos recibir las consultas que quedaron afuera a través de nuestro correo, comunicación@probiomasa.gov.ar, si es que no se comunican directamente con Máximo Martín. Pero por lo menos podemos hacer algunas preguntas mientras nos dé el tiempo. Si quieren les menciono 3 y ven ustedes cómo las responden. Una es para toda esta tarea, ¿cuánta energía se utiliza y si hicieron este balance? Otra es cómo se eliminan las hojas, si los fardos son solo de material leñoso, también preguntan. Y otra más, ¿qué ventaja tiene este sistema respecto al chipeado in situ de la poda? Perfecto, perfecto. Contesto en orden. Bueno. Martín, decime si se me escapa algo, por favor, estate atento a eso. Dale. Bien, en relación a la huella de carbono del proceso, ¿sí? Que es importante. La huella de carbono del proceso, nosotros hicimos la evaluación de la cantidad de energía generada. En este momento, lo que voy a hacer es un subterfugio, porque no me acuerdo los números, pero lo que voy a contar es, en el proyecto que estamos evaluando de sustitución de gas, nosotros lo que detectamos es que la biomasa que generamos para sustituir en una caldera, en este caso es una caldera de 10 toneladas de vapor, que consume gas, cuando nosotros analizamos la huella completa del proceso, la huella de carbono completa del proceso, que es lo que nos daría el escenario de base, encontramos que estaba en el orden del 8% de la huella de carbono que genera el gas que estoy sustituyendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo combustiono gas en una cantidad de emisiones, la huella integrada que tengo en la generación de la biomasa genera el 10% del combustible que estoy sustituyendo. Entonces, de esa manera, pues en definitiva lo que me interesa es qué es lo que estoy sustituyendo. Es que yo puedo cotejar. En paralelo, estoy evitando enterrar una biomasa que va a sufrir un proceso de metanización.
Ese proceso de metanización, que es un integral, porque en definitiva yo entierro una biomasa un año y durante X cantidad de años va a estar generando un porcentaje de metano que no es el 100% de la biomasa, cuando yo lo integro en el tiempo, mitiga emisiones por 10 veces el proyecto de gas de referencia que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en un proyecto donde yo hoy, con una caldera de gas, estoy emitiendo 9.000 toneladas de dióxido de carbono, en el ciclo certificable que tendría para poder ver cuál es la huella de carbono que generé, transformo ese proyecto en un captador de dióxido de carbono por la misma cantidad entre reducción de emisiones y reducción por metanización. Entonces, respuesta. En la medida en la cual yo logro la valorización, es prácticamente irrelevante al proceso, y ni hablar si estoy usando un combustible fósil de sustituto, es irrelevante la huella de carbono que tengo. Después habían preguntado chipeo versus empaquetado. Perfecto. Martín comentó que nosotros hicimos un downscaling de la actividad forestal. Y en realidad hay una suerte de confusión, desde mi perspectiva, en el uso de las chiperas en el sector urbano. Las chiperas en la industria, nosotros les aclaro, tenemos chiperas y chipeamos biomasa. Pero la chipera es un proceso industrial caro, que tiene ciertas características, fundamentalmente si es móvil, de consumo de combustible, de consumo de potencia y de consumo de energía y de mantenimiento, que son bastante complejas para hacerlas de manera móvil. Por lo tanto, todos los estudios forestales indican que cuando uno quiere transportar biomasa, lo más adecuado en la gran mayoría de los procesos es reducir el volumen al menor costo posible y concentrar el procesamiento. Entonces, sobre la base de esto, todos los estudios indican que es mejor empaquetar a nivel forestal, es mejor empaquetar que chipear en el campo, y el chipeo hacerlo en el sitio industrial. Nosotros podemos decir que esto lo descubrimos de la buena manera y sería una mentira, lo descubrimos de la mala manera. Nosotros teníamos una planta y lo que hicimos fue repartir chiperas a los municipios originalmente para que nos entreguen el chip. Y lo que detectamos es que por el volumen de mantenimiento que tiene una chipera, por el consumo de gasoil que tiene una chipera y por el nivel de riesgo que representa una chipera, a lo que le sumamos el ruido que genera en las calles, la gran mayoría de las chiperas que se han entregado a los municipios no están funcionando, y nuestro caso fue el mismo, entregamos chiperas que no funcionaron, y de hecho la experiencia hoy que hemos caminado todo el país es, hay miles de chiperas tiradas que no las utilizan los municipios. Hay algunos que sí, pero no es una máquina sencilla, y en realidad la chipera está pensada para un proceso industrial estacionario, en un aserradero, por ejemplo, o en la fábrica, y no para ser móvil. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero la respuesta es, a las piñas aprendimos que las chiperas en los municipios son difíciles de implementar, y las empaquetadoras, porque tienen poco mantenimiento, porque demandan poca potencia, 150 o 120 HP contra 25, que eso significa menos gasoil, de alguna manera el empaquetado fue una opción que desarrollamos sobre la base de esta experiencia. Les aclaro que nosotros nunca pensamos en desarrollar una máquina, siempre pensamos en importarla, la desarrollamos cuando la encontramos. Y había una pregunta más. La del medio, me parece que no la contesté. Sí, queda muy poquito tiempo, Máximo. Bien. Es si se eliminan las hojas en los fardos y si es solo material leñoso. Te pido por favor, puede ser breve, porque bien, se termina en Zoom. Respondo rápido. No, las hojas se tiran adentro del fardo y en general lo que pasa es que las hojas en el proceso de secado se consumen y se desintegran, pero no son una restricción grande en la gran mayoría de los sistemas de combustión que son adecuados para este tipo de biomasa. ¿Sí? Fue muy sintético. Gracias, Máximo y Martín. Les recuerdo a todos que van a estar tanto las presentaciones como la grabación en la web de ProBiomasa. Pueden hacernos consultas. Nosotros se las podemos hacer llegar tanto a Máximo como a Martín, o bueno, sus datos también están en el chat. Nuestro correo es comunicación@probiomasa.gov.ar. Bueno, y para finalizar le doy la palabra a Miguel Almada para que, bueno, cierre la actividad. Gracias, Sofía. Bueno, muchísimas gracias, Máximo, Martín, y también Ignacio, que estaba ahí atrás respondiendo. Así que es un
un equipo excelente y realmente es un gusto ver cómo han crecido y haber estado en el inicio de todo esto, apoyándolos con ProBiomasa realmente en lo personal, y a todo el equipo, y a Mariela seguramente lo mismo, nos da muchísima satisfacción. Así que felicitaciones, y yo creo que van a tener un camino largo para andar. Empezaron con un estudio, algo muy chico, primer prototipo, ahora veo que están en distintos países, hasta en Australia, creo que uno de ustedes también está yendo para allá, así que los felicito realmente. Bueno, y para terminar, también quiero agradecer al equipo que organizó esto, que es en la cabeza de Verónica González, de Sofía Damasceno y Alicia Liegi, y bueno, y a toda la gente también de la Coordinación de Bioenergía que siempre está asistiéndonos. Así que, y la presencia de Dalia también en este evento. Así que muchísimas gracias y les deseo un buen día para todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Miguel, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.